Perdón. El día de hoy vamos a recordar o a retomar los temas que estábamos viendo de la selección natural, la teoría darwinista, teoría de Lamarck y demás. Bueno, empezamos, para poder ver el tema de selección natural y el siguiente tema, que es la teoría sintética de la evolución, tenemos que regresar un poquito en el tiempo y recordar nuevamente a Mendel. Recuerden que Mendel es el padre de la herencia genética, por decirlo de alguna manera. Es la primera persona que empieza a tratar de explicar o encontrar una explicación a la segregación de genes y a la herencia genética. Él empieza a explicar el por qué las cosas empiezan a suceder. Él, después de hacerse un experimento con los pequeños chícharos, se da cuenta de que hay individuos homocigotos, heterocigotos, los cuales tienen determinadas características físicas que van a transmitir posteriormente a las generaciones. Y de ahí va a crear las tres leyes de Mendel. La primera nos dice que de padres heterocigotos vamos a tener hijos homocigotos. La segunda nos dice que de padres homocigotos, no, perdón, la primera es de padres homocigotos vamos a tener hijos heterocigotos. La segunda nos dice que de padres heterocigotos vamos a tener en proporción dos hijos homocigotos, uno correspondiente para cada alelo, y dos hijos heterocigotos también. Y la tercera ley nos habla de lo que es la segregación de alelos independientes. Tiene que ser un alelo o un gen ligado ya sea a la cuestión genética, al sexo, a la raza, a, no sé, alguna mutación que vaya saliendo, dependiendo también de la evolución de la especie. Bueno, recordamos también a Carlos Darwin. Darwin nos decía que bueno, su estudio se dedicó más que nada a entender la selección natural de las especies. ¿Qué quiere decir esto? Él decía, tras su estudio y observaciones, que las especies podían subsistir cambiando su mismo entorno, haciendo algunas aptitudes y actitudes, las cuales iban a mejorar para que su desarrollo, pues sí, su desarrollo, su reproducción y demás fuera favorable. Es decir, genéticamente podían llegar a cambiar dependiendo las complejidades que les suponía el medio en ese momento. Por lo tanto, también crea, o bueno, él entiende como selección natural de las especies, es decir, las especies que no son aptas para la vida, simple y sencillamente, pues iban a morir, se iban a desechar. Entonces, entendiendo estas dos teorías, vamos a lo que es la selección natural. Este es un fenómeno de la evolución que se define como la reproducción diferencial de los genotipos de una población biológica. La formulación clásica de selección natural establece que las condiciones de un medio ambiente favorecen o dificultan, es decir, selección y reproducción de los organismos vivos según sean sus peculiaridades. Para explicarlo, la clase pasada me preguntaba Paola que si se sabía cómo íbamos a ser los seres humanos en un futuro. A ciencia cierta no se sabe, pero sí hay una tendencia y se entiende que el ser humano cada vez ha sido o ha necesitado menos de herramientas para poder subsistir. Ahora es más fácil llegar a la tienda y comprar algo para poder alimentarte. Antes era más complicado, probablemente era más caro, tenías que desplazarte una gran distancia para poder comprar algo en específico, o simple y sencillamente la gente tenía que cazar a su alimento o tenía que sembrar su alimento. Por lo tanto, las cosas han sido cada vez más sencillas para nosotros, por lo tanto, ya no requerimos esa fuerza corporal o ese tamaño tan grande para poder vencer los retos, por decirlo de alguna manera, de cada día. A eso se refiere con la selección natural. El medio ambiente va a hacer que tu cuerpo y tus aptitudes empiecen a modificarse. La selección natural la propuso obviamente Darwin como medio para explicar la evolución biológica.
Esta explicación parte de tres premisas. La primera de ellas es el rasgo sujeto a selección debe ser heredable. Esto se refiere a cuestiones genéticas, por ejemplo, la altura, en la cantidad de vello en el cuerpo, color de los ojos, color de piel, es decir, características se van a transmitir de individuo a individuo. No van a ser características adquiridas. Por ejemplo, hay algunas tribus en las cuales las mujeres, es en una tribu en Asia, las cuales se colocan argollas en el cuello para hacer crecer su columna cervical. Eso ya es algo adquirido y es algo no natural. Entonces, ese tipo de rasgos no se van a heredar, obviamente. Se va a heredar lo que se puede replicar. La segunda sostiene que debe existir variabilidad del rasgo entre individuos de una población. Esto es lógico, debido a que tenemos, bueno, todos nosotros somos una mezcla, somos un crisol de razas. Es decir, si yo me hiciera un estudio y ustedes hicieran un estudio, cada uno tendría diferentes pues, aportaciones genéticas de diferentes razas de seres humanos. La tercera premisa acude que la variabilidad del rasgo debe dar lugar a diferencias de la supervivencia o éxito del productor, haciendo que algunas características de nueva aparición se puedan extender en la población. Es decir, los rasgos que van a beneficiar se van a mantener. La teoría sintética de la evolución es una mezcla entre la teoría de Darwin y la teoría de Gregorio Mendel. Esta mezcla nos va a dar esta teoría. Vamos a empezar. El término neodarwinismo se refería a la escuela panseleccionista de Wallace y Weismann, frente a Darwin, que había admitido que una pluralidad de mecanismos evolutivos. Los neodarwinistas defendían la exclusividad de la selección natural como mecanismo del cambio orgánico. Se enfrentaban así con los neolamarquistas que abogaban por la ley lamarquista del uso y desuso. Los principios del darwinismo. Bueno, de acuerdo con la síntesis moderna, establece en los años 30 y 40 la variación genética de las poblaciones surge por azar mediante la mutación. Es decir, la mutación siempre se va a dar en determinado gen. Aquí tenemos, por ejemplo, una secuencia de ADN y la secuencia, una está en blanco y la otra está en dorado. Solamente una secuencia, un código, un codón, por decirlo de alguna manera, es el que se va a mutar o el que va a cambiar. Ahora se considera que está causada por errores de la aplicación del ADN y la recombinación, la mezcla de los cromosomas homólogos durante la meiosis. Claro que es por un error, claro que estas características se van a dar por variaciones en el material genético. Sin embargo, como ya les había mencionado, si en el material genético llega a faltar determinada parte, pueden pasar dos cosas. Si son partes muy importantes o grandes partes de las que están faltando en la replicación del código genético, la replicación del código genético simplemente se detiene y el organismo muere. Si son partes las cuales son aleatorias y se puede replicar el organismo, va a haber una mutación. Esta mutación no necesariamente tiene que ser mala, hay algunas veces que es buena, pero la mayoría de veces suele ser un poco, o bueno, el porcentaje de que sea malo es mayor. Por lo tanto, siempre el cuerpo, o al menos el ser humano, va a tener un proceso de prueba y error para poder llegar a tener la mutación ya mejorada, por decirlo de alguna manera, o pulida para ya las futuras generaciones. La evolución consiste básicamente en los cambios de la frecuencia de los alelos entre las generaciones, como resultado de la deriva genética, el flujo genético y la selección natural. Es decir, el flujo de los alelos, recuerden que nosotros somos la suma de alelos de padre y de alelos de madre. La suma de estos alelos nos va a dar una carga genética o un código genético muy vasto, porque podemos tener genes dominantes y genes recesivos. Pese a que nosotros fenotípicamente expresemos un código dominante, vamos a tener en nuestra carga genética genes recesivos que también se van a pasar a la siguiente generación.
Y en esa generación es cuando se puede llegar a replicar o se puede llegar a representar fenotípicamente este proceso. La especiación podría ocurrir gradualmente cuando las poblaciones están aisladas reproductivamente, por ejemplo, por barreras geográficas o por cambios dentro de una misma población, especiación simpátrica. Esto es a lo que se refería Darwin con los cambios que tenían los pajaritos, los pinzones, que vivían dentro de las Islas Galápagos. Dentro de esa misma isla encontró varias especies o varias formas de los picos de pájaros llamados pinzones. ¿Debido a qué? A las barreras geográficas y a los cambios de la misma población. No era la misma alimentación que tenían en cierta parte de la isla a la que tenían en otra parte de la isla, e inclusive estas mismas aves no era la misma alimentación que tenían ahí a la que tenían en la ciudad. Por lo tanto, genéticamente se iban a modificar. La teoría sintética defiende que los cambios graduales y la selección natural sobre ellos son el mecanismo principal del cambio evolutivo, rechazando otros mecanismos que defienden otras teorías. Estas teorías, ¿cuáles son? El saltacionismo, que considera el origen repentino de nuevas especies. Esto inclusive suena un poco ilógico, esto del saltacionismo. La generación espontánea es, pues bueno, es muy similar a lo que se creía antes de que si tú dejas un bote de basura lleno de comida, mágicamente van a aparecer ratas. No. O sea, tiene que haber algo que esté activando las cosas. Las cosas no son mágicas, las cosas no son divinas. Recuerden que hace mucho tiempo, hace muchos años, el pensamiento si era así, era un pensamiento empírico, era un pensamiento mágico, el cual no obedecía a la razón, simplemente todo era misticismo. Por lo tanto, sí, era fácil entender o creer que las cosas iban a aparecer y desaparecer de manera mágica. Ahora ya sabemos que no, todo tiene un porqué y un para qué. Ustedes ya entienden que si dejan un bote de basura en la calle lleno de comida, obviamente va a atraer esas ratas, las ratas se van a sentir cómodas ahí y ahí van a empezar a tener su descendencia. ¿Por qué? Porque pues tiene las condiciones ideales para poder hacerlo. Nada es espontáneo y nada aparece de la nada. El lamarquismo considera la herencia de caracteres adquiridos. Este lamarquismo no se dejó atrás, sin embargo, se sumó a la teoría neodarwinista. La herencia de caracteres adquiridos, claro que interfieren en la mutación o en la, bueno, no tanto en la mutación, sino en la adaptabilidad de los seres. Si no hubiera un carácter adquirido debido a una mutación o a algo que pasó, no habría un cambio. La ortogénesis considera una fuerza intrínseca de la materia orgánica que conducirá a un progreso evolutivo, por igual. Un pensamiento totalmente mágico y totalmente pues, improbable. Las capacidades de los seres vivos de cambiar a voluntad por una fuerza mágica o una fuerza intrínseca es totalmente, pues no creíble y aparte, pues no existe eso. Cuando habla aquí de una fuerza intrínseca, no habla en la capacidad de mover objetos pesados, no. Habla como de una activación dentro del cuerpo, como Goku y y cuando se hace Super Saiyajin. A eso se refiere con la fuerza intrínseca, una fuerza inexplicable, la cual va a hacer que las características físicas de la persona vayan a cambiar o que haya una mutación genética. El equilibrio puntuado considera que los cambios graduales solo explican la microevolución, mientras que la macroevolución se produce por cambios bruscos. Es más fácil que la evolución se dé a nivel de microorganismos, es decir, es más fácil que un virus cambie, que un virus tenga una mutación, a que un organismo tan complejo como un ser humano tenga una mutación. Tan es así que, por ejemplo, ahorita que estamos viviendo el proceso de pandemia del COVID, el virus ya ha mutado 4 veces. No por eso quiere decir que sea más letal. Simple y sencillamente, las características tanto de sintomatología como de transmisibilidad, de mortalidad, de morbilidad, todo ese asunto ha cambiado. ¿Por qué?
porque el cuerpo humano, ahorita ya los seres humanos nos estamos adaptando a ese virus. Si ustedes se dan cuenta, cada vez se escuchan un poco menos de muertes por coronavirus o personas intubadas o con una falta de oxígeno tan significativa como para tener que intubarlos. Cada vez es menor el riesgo que se está viviendo debido al coronavirus. Es por eso que para este tipo de virus es tan sencillo poder producir una vacuna. Debido a que la mutación es tan rápida, digamos que el principio activo de lo que están hechos ellos es muy fácil de encontrar, es fácil de separar, es fácil de estudiar y es por eso que hacer una vacuna puedes tener una vacuna fácilmente. Recuerden que el coronavirus se adhiere a las cadenas de ARN. Entonces, ese ARN cuando se transporta de célula a célula, ahí lo puedes captar, lo puedes desdoblar y puedes ver que está adherido a esa parte. Si el virus estuviera adherido a una cadena de ADN, pasaría prácticamente lo mismo que con el VIH. El VIH lo que hace es, el virus de inmunodeficiencia humana es, toma tu célula, se mete al núcleo de tu célula y se impregna o se adhiere a todo el ADN de tu cuerpo. Imagínense un medicamento el cual entrara a todo tu ADN, desdoblar tu ADN, empezar a revisar dónde está el VIH para poder atacarlo. El VIH es muy difícil de atacar porque los marcadores pues constantemente están mutando, pero ojo aquí, no están mutando de generación en generación. En el mismo cuerpo del ser humano están mutando. Es por eso que es tan complejo poder llegar al marcador o llegar a atacar al virus de manera eficiente. Ya hay estudios, ya ha habido medicamentos a manera de prueba, las cuales han retirado esta enfermedad, pero ¿cuánto tiempo tuvo que pasar? Entonces, ¿es más sencillo que un microorganismo mute? Claro, recuerden que la complejidad de su estructura es mucho menor. Son, son organismos muy rudimentarios, muy elementales, los cuales sí, obviamente van a obedecer a la mutación debido a la adaptabilidad hacia un cuerpo. Son organismos parásitos. Los microorganismos, los virus y las bacterias no existirían si nosotros no existiéramos. Es decir, una bacteria por sí sola en el medio ambiente no sobrevive más allá de 1 o 2 días. Necesita tener, obviamente, a, a una persona en la cual ese organismo se introduzca para poder vivir de esa persona. Por lo tanto, los microorganismos son mucho más sencillos de mutar y mucho más sencillos de eliminar. El ser humano, claro que es mucho más complejo, claro que tiene características diferentes y pues lo que va a pasar ahí es que no, no puede cambiar tan fácilmente. Entonces, eso se refiere a lo que es la teoría neodarwinista. Es una mezcla de lo que es la teoría de Darwin y la teoría de Gregorio Mendel, obedeciendo más a las características mendelianas para poder entender las características darwinianas. Porque recuerden, si no se hubiera entendido o no hubiera un entendimiento de lo que eran las leyes de Mendel, no podríamos entender este asunto a nivel genético. Para ser más puntuales, la teoría sintética de la evolución refiere más que nada a los cambios evolutivos, la selección natural, pero no por características físicas, sino por características heredables dependiendo de los alelos dominantes, recesivos o si hay una codominancia de alelos. Es simple y sencillamente eso. Aquí no interfiere nada externo, obviamente se respetan las 3 leyes de Mendel, que casi siempre va a cumplir a la orden de la tercera ley de Mendel. Los alelos siempre se van a segregar o siempre se van a replicar de manera independiente, sin obedecer a, a la primera y segunda ley. Puede haber genotipos o fenotipos heredables dependiendo de la raza, género y demás. Entonces, eso es lo que refiere a la teoría sintética de la evolución.
Para la siguiente clase vamos a empezar a ver las teorías de la vida, es decir, cómo se origina la vida. Todas las teorías que se han generado vamos a empezar a verlas una a una. ¿Tienen alguna duda? Profe, ¿cómo se llamaba el otro? El que no era Darwin, pero también tenía algo de la teoría evolutiva. Era Lamarck. Ah, ok. Sí, la diferencia entre Darwin y Lamarck es que Lamarck solamente mencionaba las características, o sea, que había un cambio de características en los seres. Darwin lo que hizo es, sí, retomar el estudio de Lamarck, prácticamente copió el estudio de Lamarck, pero le agregó el asunto de la selección natural. Es decir, él creía que si el organismo no estaba apto para la vida, simplemente se iba a desechar. Y debido a eso hubo grandes extinciones, por decirlo de alguna manera, de varias razas debido a esa selección natural. Entonces, esa fue la única diferencia entre el estudio de Juan Bautista Lamarck, bueno, es Jean-Baptiste Lamarck, y Carlos Darwin. Ah, y otra cosa, el estudio de Lamarck fue muchísimo antes, fue un siglo antes al de Carlos Darwin. Ya en el de Carlos Darwin ya había pues un poquito más de experimentación, ya teníamos el microscopio, ya teníamos varias cosas. Por lo tanto, sí, es complementario el estudio de Darwin, pero es totalmente la base de Lamarck. ¿Alguna otra duda, muchachos? ¿No? Bueno, les dejo su actividad para entregar. Pienso que se lo voy a dejar hasta el lunes. Cuídense y nos estamos viendo. Cualquier duda me mandan un mensaje. Muchas gracias, profe. Nos vemos. Por nada.